Continuamos en Calzada Política, en esta conversación con Daniel Rodríguez Andoni, consultor en seguridad pública y seguridad nacional. Daniel, dejamos abierto el tema de Nuevo León y quisiera abrir esta segunda mesa con la pregunta de respecto al gobierno del estado anterior, que dentro del espectro político se le señalaron mil y un cosas, pero en el tema de seguridad creo que se cosió aparte, ¿no? O sea, siempre fue visto como algo que primero fue una gran crisis, después pudo cambiar, el modelo fue muy comentado a nivel nacional, exportado incluso. ¿Qué cosas han cambiado y qué cosas han permanecido desde tu visión entre este gobierno del estado anterior y la nueva administración? Es bastante interesante lo que mencionas porque hoy por hoy Rodrigo Medina se ha convertido en un personaje antagónico, un enemigo público de este estado. Y hay que mencionar también algunos de los aciertos que se tuvieron. El tema de seguridad pública no lo podía dejar pasar. Se hicieron acciones muy concretas en coordinación con otros dos mundos, otros dos grandes actores de la sociedad. Y porque se vio inmerso en el torbellino, no había para dónde hacerse. Por supuesto, era una exigencia social de diferentes grupos de la sociedad organizados, como la academia y como fue el sector empresarial, y obviamente el Vox Populi decía, se tiene que hacer algo. Claro. No podemos seguir permitiendo bloqueos, secuestros, extorsiones, homicidios en plena luz del día, etc. Y se tomaron acciones, creo, bastante pertinentes, oportunas, según el momento que estábamos viviendo. Estamos hablando 2010-2011. Se crea la Fuerza Civil a través de una organización llamada Alianza por la Seguridad, donde participaron insisto, gente de la academia, del sector, de la IP, del gobierno, etcétera, algunos expertos, como el señor Jorge Tello Peón, claro, que hoy ya no figura dentro de estas mismas estrategias, pero en su momento tuvieron un peso específico. ¿Cómo cambia la estrategia del actual gobierno? Yo creo que no cambia mucho. Realmente el modelo es similar, el secretario de Seguridad Pública es un viejo conocido de estos temas. Claro, con experiencia local además. Con experiencia local, de origen militar, igual que el anterior secretario de Seguridad, el general Flores Gómez. Realmente creo que no ha cambiado mucho. En materia de procuración, las cosas de alguna u otra manera permanecen igual. Por ahí le agregaron esta subprocuraduría de corrupción. Bueno, eso a la estrategia de seguridad pública le afecta poco, ¿no? A mí me parece que el mayor reto, o lo que tendrían que contemplar en su estrategia o en su administración de riesgos, es saberse adaptar a los cambios geodelictivos, a estos quizá eventos que no se hacen de manera local, pero que impactan, sin lugar a dudas, a lo local, como es la aprehensión de grandes capos del narcotráfico, como es la incautación de droga, como lo que es la disputa por territorios específicos, estratégicos para grupos del crimen organizado, entre otras cosas. O sea, el sistema delictivo, a fin de cuentas, como cualquier sistema, está vivo, ¿no? Está cambiando y dinámico. Es muy dinámico y las propias fuerzas de seguridad se tienen que estar adaptando a esa realidad. Es correcto. Ahora, mencionaste la palabra administración de riesgos, que creo que es fundamental, y creo que a la mayoría de los ciudadanos de Nuevo León hoy por hoy lo que los tiene con el alma en un hilo es saber si estamos sentados en un barril de pólvora. O sea, si las cosas se arreglaron o nada más se contuvieron. O sea, qué tan cerca o qué tanto riesgo hay de volver a la situación aciaga que tuvimos y sobre todo qué tendríamos que hacer para que no se repitiera e ir ya resolviendo causas de fondo, ¿no? Así es. Pues mira, el delito se presenta por una serie de condiciones, ¿no? Sociales, económicas, políticas, que pueden propiciar hechos violentos, crímenes de diferentes tipos. Si uno lo permite, vuelve a suceder. Claro. ¿No? Si se dan las condiciones necesarias para que, por esta famosa frase de nuestras mamás, yo creo, de la ocasión hace al ladrón, se puede dar otra vez, ¿no? El robo a vehículo, el robo a negocio, el robo a casa, habitación, que por cierto, estos robos hay que decirlo han bajado con respecto al año pasado. Robo el de casa, habitación. Casa, habitación, robo a negocio y robo a transeúnte. Y tenemos aumento en robo a automóviles. Tenemos aumento en robo a automóviles, tenemos aumento en extorsión y tenemos aumento notable en homicidio. Sí. Al menos en este mes, decíamos muy focalizado por el caso de Santa Catarina, pero aumento al final. Sí. Respondiendo a tu pregunta y retomando este tema,
creo que no puedes dejar espacios al crimen organizado, y ni siquiera al crimen organizado, sino al crimen de a pie, al criminal que por oportunismo comete algún acto ilícito, ¿no? Claro. Y eso tiene que ver con las estrategias de prevención. Que esta palabrita prevención hace mucho ruido y hay que entrar en ese debate. Bueno, y se le ha gastado mucho dinero. La pregunta es si ha funcionado. Ahí está el debate. Hay una estrategia nacional un programa nacional de prevención que nos cuesta varios miles de millones de pesos anualmente a los mexicanos. Que ese recurso cae a los estados de alguna manera lo ofertan a los municipios para atender causas específicas en ciertos polígonos de riesgo. El tema es que no hay indicadores que nos digan si ese recurso está brindando resultados, se están cumpliendo objetivos o simplemente es una caja chica para los políticos. Claro, y yo te lo quiero comentar porque a mí me parece particularmente preocupante que en Nuevo León nadie parece ver, y por nadie me refiero a la clase media y alta que lee los periódicos, que está informada y que más o menos algo debate, que en este estado tenemos casi 1 millón de pobres, de acuerdo con Neval, y 450,000 en vulnerabilidad, es decir, que están a un estornudo o a un despido de volver a la pobreza. O sea, en un estado que se supone que es el que tiene, bueno, sí lo tiene, mejor nivel de vida del país, de acuerdo a los índices, tienes 1,5 millones de personas que están en esa situación. Así es. Y ahí entran un montón de jóvenes sin oportunidades de estudio, sin oportunidades de trabajo. O sea, no hay que estar viendo muy lejos, ¿no? Basta subirse al Cerro de la Campana o a la Risca o a la Coyotera para ver condiciones verdaderamente deplorables de vida que están obligando socialmente a que queden pocas salidas y pocas oportunidades para estos jóvenes sobre todo, ¿no? Es correcto. Este programa nacional de prevención, así como las secretarías en algunos casos o direcciones de prevención de estados alrededor del país y el mismo caso para los municipios, supone que atienden esas poblaciones vulnerables. Jóvenes que están en riesgo de asociarse a una pandilla, después de enrolarse en las filas del crimen organizado, convertirse en sicarios y cualquier otra actividad en la que pudieran incurrir. El problema es de que aparentemente no está funcionando. Y hay que hacer aquí una mención especial. Decían algunos de los integrantes del Gabinete de Seguridad aquí en el estado, el hecho de Santa Catarina, una pelea, una riña entre pandillas que dejó casi una decena de muertos. Sí. Fue un hecho aislado, focalizado en Santa Catarina. Sí fue focalizado porque sucedió en un punto muy específico de un municipio metropolitano, pero no podemos entenderlo como un hecho aislado de seguridad, que se están matando entre ellos, que se están peleando entre ellos, porque a final de cuentas las pandillas son un producto de esta sociedad. Claro. Y son un producto de cómo manejamos los recursos públicos y las pocas oportunidades que el gobierno le puede ofrecer a esas personas. ¿No? Y porque a mí me parecería muy perverso, y esto es una mera percepción, estar de acuerdo con que la violencia se traslade a los guetos, ¿no? Que se traslade a esos espacios que ya no molestan a la clase media o a la clase alta, que ya no suceden en las avenidas donde comemos o donde compramos cosas, mientras sucedan en la oscuridad de los barrios bajos y los barrios pobres. Pues más o menos seguimos con la percepción de que las cosas están igual, pero uno nada más basta abrir con cualquier portada de los periódicos sensacionalistas para ver que diariamente ocurren hechos de violencia muy preocupantes, focalizados sobre todo en las zonas pobres de la ciudad. Así lo es. Y pareciera que hacia allá va el análisis, que otra vez la violencia está ocurriendo en zonas marginadas, en zonas vulnerables, mientras que aquí, por ejemplo, en esta bonita avenida... Pero eso se va a volver a derramar. Por supuesto, porque no es sostenible. O sea, el hecho de que cada vez más jóvenes estén enrolando en estos grupos delictivos, llámese pandillas, cárteles, células del crimen organizado, lo que fuera, en un momento dado va a explotar. ¿Por qué? Y ya es un análisis que hace bastante bien Eduardo Guerrero en otro artículo, cito otra vez anexos. Eduardo Guerrero menciona cómo hay, y entraremos también después en lo nacional, pero cómo hay al menos más de 200 células criminales. ¿Por qué 200? Y seguramente hay otra vez, otro a nivel nacional. A nivel nacional. Hay otro rubro más, mucho más local, de células o microcélulas, no sé cómo le podamos llamar, que van diversificando las actividades criminales. Quizá dentro de la misma colonia ya no se pueda extorsionar, porque ya hay quien tiene el monopolio de la extorsión
en X territorio, delimitado, demarcado. Pero sí hay venta de gasolina robada. O sea, van abriendo mercados. Por supuesto, por supuesto. No nada más de droga. Ojo, esto es importantísimo. Claro. ¿No es? O sea, el hecho de que sea una guerra contra las drogas y que cada vez sea más difícil traficar drogas, producirlas, distribuirlas, abre otros mercados ilegales. Correcto. Personas, órganos, armas, gasolina, lo que tú quieras, arte. Hay una sinfín, de verdad, Sí. de rubros. productos, de rubros, de categorías Sí. con los que se puede traficar. Entonces, o simplemente generar ingresos, rentas. Correcto. Y estos jóvenes o estas personas que incurren en estos delitos o que están en situaciones de vulnerabilidad, y hablando aquí específicamente de Nuevo León, pueden ir evolucionando. Claro. Y es cuestión de tiempo. Tú decías, estamos sentados sobre un barril de pólvora. Probablemente sí. Si no atendemos la causa social. Correcto. Si no entendemos que hay un problema grave de jóvenes, porque ya es un estado joven, que no estudia en algunos casos, que no tiene acceso a oportunidades laborales por la misma cuestión del estudio. O sea, hay una cadena detrás de la reacción policíaca, ¿eh? O sea, esto no es no solamente... de hecho, es el final de la cadena. Exactamente. O sea, la reacción es ya cuando no pudiste, cuando fracasaste para controlar los brotes de violencia en tu sociedad. Claro. Daniel, para cerrar esta conversación del aspecto Nuevo León, me gustaría hacerte una pregunta respecto a las policías municipales. O quisiera dividir el tema municipal en dos cosas. La primera es si ya están depuradas, o sea, si seguimos teniendo un problema de infiltración de policías o no en Nuevo León. Y segundo, si ves posibilidades de que ahora con una metrópoli que siguen controlando los partidos tradicionales y un gobierno del estado que es de formato independiente, se politice la seguridad. Bueno, en temas de control de confianza creo que estamos bien. O sea, ya no estamos donde estábamos hace 5, 6, 7 años. De ninguna manera. Muy bien. Puedes tener... Bueno, incluso los secretarios de seguridad municipales se quejan mucho de que en el proceso de reclutamiento pues les niegan a muchos elementos, ¿verdad? Muchos cadetes, porque los cinco grandes controles son difíciles de cumplir, a pesar de que el elemento sea confiable, ¿no? De fondo sea confiable. Hay cuestiones que son simplemente muy complicadas de pasar y tienes una tasa como del 40 o 50% de rechazo, ¿no? A los cadetes. Entonces, al final, formar nuevos policías, una, es carísimo, y dos, es complicadísimo, porque no cualquiera pasa. Pero hoy por hoy creo que las policías tienen un cuerpo, elementos mucho más confiables. Por ahí yo no me preocuparía tanto. Obviamente hay colusión. Claro. A ver, hablamos de Nuevo León. En Nuevo León, esto es lo que sucede. Pero ahorita que tocamos el tema nacional, los municipios son el eslabón más débil. Claro. Podemos tener infiltraciones por ejemplo, con tránsito, que no hemos hablado de tránsito. Es todo un tema tránsito. Pero creo que no hay tanto problema en ese sentido. Lo que mencionabas sobre la cuestión política. Mira, sería un error gravísimo de ambas partes jugar con eso. Claro. Que entre en una estira y afloja. Y les acabaría costando políticamente. Bueno, a todos. Políticamente, pero eso cuesta vidas. Claro. Cuesta vidas de los elementos, arriesgas a tus elementos y arriesgas a tu ciudadanía. O sea, eso pasó, por ejemplo, en el sexenio pasado con Margarita y Rodrigo. Por más que fuera un pleito cantado, que fuera un pleito político que fue escalando hasta el final de su sexenio, Monterrey, la ciudad de Monterrey, que hasta hace unos meses era patrullada 60% por el estado, 40% por el municipio, más o menos. Sí. Nunca se dejó de hacer. Era un error retirar la fuerza policíaca del estado por un tema político. Claro. O sea, de verdad, es un sinsentido. Yo esperaría y me gustaría ver esa altura de nuestros políticos de estas nuevas administraciones que no entraran en esos conflictos. Pueden haber amenazas, pueden haber manotazos a la mesa en las reuniones estas de coordinación, porque también se ven una vez a la semana. Sí, claro. Y por lo que se dice, me cuentan, la cosa va bien.
hay algunos alcaldes metropolitanos con mucha experiencia en temas de seguridad. Tienes a Adrián de la Garza en Monterrey, que entiende perfectamente de esto. Tienes a un Francisco Cienfuegos, que empezó su carrera en seguridad en Monterrey, después presidió la Comisión de Seguridad y Justicia en el Congreso. Tienes un Mauricio Fernández que, pues, de seguridad sabe algunas cosas, con sus virtudes y sus defectos, pero el señor sabe, entiende cómo cuidar un municipio. Eso es muy debatible y no quiero entrar en eso, pero hay gente que le entiende y creo que hay unanimidad en no pelearse, no hacerlo político. Claro. ¿No? Ojalá y ese profesionalismo siga y creo que sería lo mejor para todos política y socialmente, ¿no? Y si te parece, cerramos esta cápsula de Calzada Política y pasamos al tema nacional. Continuamos.